Hola, ¿qué tal a todos ustedes y bienvenidos otra semana aquí con El Viaje? Antes de continuar, queremos ofrecerles una disculpa por la semana pasada en la que no publicamos nada. Es la segunda vez que en las varias lecciones que llevamos que no hemos publicado una semana. El viaje estaba de viaje, entonces estábamos en diferentes partes y por asuntos de internet, conectividad y todo no lo pudimos conectar. No sé si ustedes saben, pero estos no son cosas pregrabadas que dejamos y se publican en cierto día, sino que se van grabando a medida que van las semanas por dos cosas. Número uno, cuando se hace pregrabado y se hace en una serie así continuamente, no queremos que se pierda el énfasis y el tiempo que se le dedica a cada lección, porque antes nosotros venir aquí tenemos una conversación extensa en la que tratamos de ver las ideas y tratar de hilar todo. Y la segunda es porque al estar cada semana podemos mencionar cosas que suceden en esa semana, o alguna cosa en un evento que alguna persona quiso que oráramos en el video pasado, o alguna petición que tiene alguien que nos manda, o algún evento en el mundo que está sucediendo y que necesitamos oración específica para eso. Son cosas que nos gustan incluir en las semanas por semana. Y lo que causa que vayan a haber semanas en las que no se pueda, como la semana pasada, pero lo primeramente Dios, esto se pueda continuar sin ningún problema. Así es, Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Efectivamente, y de hecho queremos enviar un saludo a dos personas en esta ocasión. En primer lugar, enviar un saludo a Doris Herrera, la tía Doris. Ella dejó un mensaje escrito en el video último que estuvimos hablando sobre la lección. Y también mandar un saludo muy especial a Luis David Gallegos. Luis David fue uno de los que me decía que estuvo buscando la lección, la quería compartir con las personas en el lugar en donde se encontraba. Luis David, gracias por estar compartiendo con otros. Esto, a final de cuenta, tiene el objetivo de que sean diálogos de beneficio para la mayor cantidad de personas posibles y a todo aquel que este material les sea de utilidad para compartir en su clase, para compartir en su iglesia. Ese es el propósito. Así que, Miguel, habiendo saludado a estas dos personas en forma especial durante el repaso o durante el diálogo de esta semana, pues tenemos la lección número 7 titulada Misión en favor del prójimo. ¿Y qué te parece si comenzamos con una oración para entrar al diálogo del día de hoy? Parece excelente. Inclinamos el rostro para orar. Vamos a... Adelante, por favor. Nuestro Padre Celestial, Señor, te agradecemos la oportunidad de reunirnos una vez más, dialogar alrededor del mundo donde estamos, el poder estar conectados para hablar sobre tu palabra y no solamente hablar de ella, sino aplicarla en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a entender y ponerlo en nuestras vidas diarias. En tu nombre pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Perfecto. ¿Saben ustedes cómo normalmente lo hacemos? Tenemos 4 puntos en 30 minutos o menos, que es lo que estamos tratando de tener cada semana. Y el punto número 1 que tendremos se titula oportunidad. ¿Puede contarnos un poquito más sobre esto, pastor? Claro, la lección, la forma en que va desarrollando el argumento tiene que ver con esos momentos que se abren en nuestras interacciones diarias que se convierten en ventanas de oportunidad para compartir el Evangelio. Hay ocasiones que nosotros podemos generarlas, pero hay ocasiones que es una persona la que viene y aborda el tema de manera particular. Este fin de semana venía viajando juntamente con una familia y uno de ellos comenzó a hacerme preguntas. Fue él el que toma la iniciativa en decir, ¿qué con esto? ¿Qué con aquello? ¿Cómo dimensionan esto? ¿Cuál es su perspectiva de tal asunto? Y esto es a lo que estamos denominando, punto número 1, oportunidades, Miguel. Y, y la manera en la que esto lo pone en lección es con el encuentro que tiene Jesús con este personaje que le hace la pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna, no? Y a la manera en que la hace este persona de la ley, Jesús ve que no es de la mejor intención, no es con la intención de verdaderamente saber, sino es con la intención de ponerlo a prueba. Ahora, a esto es a lo que nos referimos con oportunidad también. Es esto que mencionabas tú, pero también son estas oportunidades que no son precisamente donde la persona sinceramente quiere saber,
sino muchas veces puede ser con una doble intención. Puede ser porque te quiere mostrar que tú no sabes o mostrarte que su posición es la buena o la que tú estás haciendo es una posición ignorante, que muchas veces te puedes encontrar. Específicamente estando acá me ha tocado muchas veces porque es un poco diferente a cuando estábamos en México. En México, lo he mencionado algunas veces aquí anteriormente, tienes una donde la mayoría sabe sobre Jesús o ha escuchado o es algún practicante de alguna religión cristiana o si no practica, sabe la historia de Jesús porque se la han enseñado de chiquito o lo que sea o la ha conocido. Aquí no. Entonces las oportunidades para abiertamente hablar, las oportunidades para ir a un parque y tener un culto como jóvenes no se tienen. Entonces las pocas que hay cuando las personas llegan hacia ti, no llegan para preguntarte, oye, ¿tú qué esto crees cómo es? Sino llegan para decirte lo que tú estás creyendo es una locura. No es coherente que lo creas o no es sabio o no inteligente. Entonces, son varias conversaciones que se han tenido donde las personas llegan con esta intención y no es fácil porque hay varias cosas que empiezan a hacer clic. Tienes el sentido de querer defender tu posición porque pues es lo que tú crees, es lo que has creído toda tu vida o por gran parte de ella. Es Jesús, quieres defender esa parte. La segunda cosa que sucede normalmente es de que haces una oración rápida, Señor, ayúdame a responder a estas preguntas porque sabes que lo que puede ser que no estés lo suficientemente preparado para responder una ráfaga de preguntas que están hechas con la intención de hacerte quedar en mal, no para ayudar. Y cualquier cosa que tú le respondas no va a servir. Entonces, estas son las oportunidades que habla aquí en la lección. Y nos deben de ayudar a estar preparados para poder responder, para poder guiar y para poder hacerlo de una manera específica. No sé, algo más que quieras añadir con esto. Sí, Miguel, a mí me gusta mucho la selección que se hizo en esta ocasión del pasaje de manera particular, porque cuando nosotros vemos la interacción de Jesús con el doctor de la ley, nos muestra que aún Jesús se enfrentó con gente que intentaba ridiculizar sus enseñanzas o que trataba de evidenciar que sus argumentos no eran válidos. No debiera sorprendernos, entonces a veces nos sentimos mal de, ay caray, van a exponer mis creencias y a lo mejor no conozco tanto de Biblia, van a exponer lo que yo soy y me quieren dejar en ridículo con los demás. Cuando en la ciudad que yo crecí, que era una ciudad de las más grandes aquí del país en México, la gente a veces me preguntaba, oye, ¿y ustedes qué son? Y cuando yo le decía, bueno, yo soy adventista, algunos hacían burla, decían, ¿dentista? Como tratando de decir, ¿cómo es que hay una denominación que se llama dentista? O ¿en qué creen? Y ese tipo de preguntas son ventanas de oportunidad. Ahora, el Señor Jesús, de una forma interesante, que es la manera en cómo Él regularmente lo hacía, recordemos que Él le preguntó, ¿y tú cómo lees? Esto aparece en Lucas capítulo 10, versículo 26, cuando después de la pregunta de qué, haciendo qué cosa daré la vida eterna, Lucas 10, 26 dijo, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y de esta forma el Señor Jesús le regresa la pregunta con otra pregunta. Ese cómo lees es uno de los versículos utilizados en todo momento que estamos compartiendo acerca de algo, puesto que la interpretación de la otra persona es importante. Y Jesús quería ver cuál era el pensar del otro hombre, que aun cuando él lo conocía, no solamente porque conoce los pensamientos de los corazones, sino también porque sabe cómo piensa un doctor de la ley, le pregunta, ¿cómo tú interpretas esto a lo que llamas ley? Muchas veces la gente va a tener ya una interpretación o una supuesta respuesta válida, argumentada de lo que te está preguntando. Así que escuchar y saber oír lo que otro postula me parece que es importante. Y Miguel, esto nos conecta muy bien con el segundo de los aspectos que estamos enfatizando aquí. Y el segundo, primero hablamos acerca de oportunidad, este segundo se titula manera. ¿A qué nos referimos con manera, Miguel? Bueno, así como venimos mencionando y me gustaría resumir en dos, tres pasos lo que hablamos en el primer punto, decimos que hay oportunidades donde las personas vienen de manera
con querer saber y otras en las que van a venir queriendo tratar de atacar. O por es una palabra fuerte decir atacar, pero con ese tipo de espíritu. Entonces, cuando se llega con esta manera, mencionabas tú que es bueno tratar de preguntarles, así como Jesús lo hizo. ¿Cómo es que ellos interpretan esa pregunta o qué es lo que ellos piensan antes de tú poder responder para entonces poder guiar? ¿Por qué? Porque la manera en la que Jesús responde, y este es el segundo punto, maneras, no eran maneras para ponerlo en mal, no eran maneras para mostrarle que tú estás equivocado por esto y esto y esto y esto, sino eran maneras para buscar y acercarlo. Y esta es una muy importante porque siento que muchas veces lo que cuando nos enganchamos, y esta es la palabra, nos enganchamos con las personas que estamos dialogando, sucede que lo tornamos en algo personal. Movemos todo ese diálogo y lo hacemos como un ataque, no realmente a la religión, sino a mi persona. Como yo soy el que cree esto, está atacándome directamente a mí. Y Jesús, quien lo pudo hacer lo más personal posible era Jesús, porque sobre él. Pero no lo hizo así. Lo que vemos aquí, y esto específicamente en la historia en el día lunes, que es el método y la respuesta de Jesús. Él, en la manera en que lo hace con la intención de acercarlo para que puedan entrar en un diálogo ameno, perdón, que puedan entrar en un diálogo ameno en la que la persona baje esas defensas. No le levanta la voz, no le busca atacar, no lo busca hacer, sino que baja esas defensas. Ahora, es importante mencionar, si uno va a YouTube y pues se pone a ver personas, porque hay muchas personas que se van en las calles, en Estados Unidos específicamente he visto esto, donde van a las calles y se ponen con un cartel diciendo Jesús salva hoy y van a un rally de un grupo de personas que practican homosexualidad. Ahora, ellos no ven ese post, él puede ser que lo está haciendo tranquilamente, pero no ven eso como algo ameno, lo ven como un ataque. Y cualquier confrontación que se tenga se va a ver como ese ataque. Está tratando de crear una oportunidad forzada para entonces él tener esa discusión. Y tú vas a ver que cada discusión termina en gritos, policía enfrente, la persona siendo puesta en vergüenza enfrente de todos, o sea, termina mal. ¿Por qué? Porque no se está tratando de acercar a la persona a que tenga ese encuentro con Jesús. No contigo, porque no eres tú, tenemos que tener esto muy en presente. Somos meramente un canal que nos ayuda a conectar lo que el Señor quiere saber a las personas. Entonces, lo que vemos aquí con lo que mencionan Mateo 26:56, Hechos 17:11, 1 Corintios 15:3, 2 de Timoteo, todos son la manera en la que podemos responder y la manera en la que tenemos que hacer. No sé qué te gustaría compartir sobre esto. Claro, Miguel. Continuamente procuro enfatizar con mis estudiantes en la escuela de teología la importancia que es la amistad al momento de tener una interacción respecto a un tema que puede ser controversial. Si tú primero eres amigo de la persona, ganas su corazón, ganas su confianza, estableces puntos en común en lugar de tratar de ganar a través de la argumentación, cualquiera sea el tópico en disputa. Por lo tanto, cuando nosotros en este punto número 2 que estamos enfatizando hablamos de la manera, estamos intentando subrayar lo que a lo largo de la lección tiene que ver con el amor al prójimo. Hay que amar a la persona, no verlo como un enemigo, no verlo tampoco como una persona a la que hay que demostrarle lo mal que está y que si sigue en ese camino se va a ir directo al precipicio de la perdición, sino más bien yo debo verlo, caray, esta persona, si no le comparto de Dios, puede estar enfrentando circunstancias en su vida que le van a llevar al final de sus días sin esperanza alguna. Tengo que compartirle de la mejor forma y la mejor forma número uno es amándolo, estando genuinamente preocupado por él y va a surgir esa ventana de oportunidad cuando diga, oye, muy poca gente, a veces ni gente de mi familia se preocupan por mí de la forma en que tú lo haces. ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces es por eso que se ha dicho adecuadamente, mira, no me hables de lo que tú enseñas porque tus actos me lo están gritando. Y nuestras acciones de amor, nuestras acciones de preocupación genuina resultan muy importantes al momento de estar compartiendo lo otro. Desde luego,
Va a haber ocasiones, y esto al menos entre paréntesis lo debo comentar, va a haber ocasiones en que alguien va a decir, pero es que la Biblia no habla de la Trinidad. ¿Por qué ustedes creen en este tipo de cosas? Miguel, nosotros vamos a encontrar que la Biblia no utiliza ciertas palabras, pero que la enseñanza sí está ahí. Ejemplo, la Biblia no utiliza la palabra encarnación, pero todos saben que Dios el Hijo se encarnó en una persona humana del vientre de la Virgen María. Así que la enseñanza está ahí, el concepto está ahí. Es importante nosotros procurar compartir la enseñanza de la Biblia, pero en un contexto de amistad, de amor y de una interacción y preocupación genuina por el otro. Y levantas muchos puntos muy importantes en este comentario que hiciste, porque creo que lo podemos resumir en esas dos cosas. Jesús respondía con un escrito está a Satanás, al de la ley, al joven rico, a quien sea que les acercara a hacerles preguntas, el Señor respondía con el escrito está. Pero, y yo recuerdo en clase nos decían que nosotros éramos el pueblo del libro que siempre respondíamos con un escrito está, pero que después se fue yendo a una, lo llamaba una guerra de bibliazos, donde yo compartía este versículo y luego tú me echabas el otro y luego yo este y luego el otro y ganaba el que más versículos se sabía. Sí, esta parte del escrito está es importante, pero si verdaderamente conocemos el escrito está, entonces vamos a poder expresarlo de una manera de amor. Y esta es la correlación, porque si yo conozco la escritura y la presento de una manera prepotente, la presento de una manera pensando que yo sé más que tú o que tú estás mal, yo estoy bien, entonces no la estoy presentando de la manera correcta, porque como la presentaba Jesús, el escrito está, lo presentaba con amor, lo presentaba con sus acciones. Y aquí a veces es al revés, presentas primero el amor y luego el escrito está, porque es lo que los abre al escrito está. He tenido compañeros sentados aquí en la mesa o que no comparten la fe y dicen, es que de ustedes nos llama mucho la atención varias cosas, dicen. Aquí se tiene un concepto de que los cristianos son de doble cara. Pero cuando los veo a ustedes, los veo en la iglesia y los veo fuera de la iglesia y es algo muy similar. Veo un aprecio por los demás de su comunidad muy presente que nos hace sentir a nosotros, bueno, capaz y esto tiene algo ahí porque el que se quieran los unos a los otros tanto, habiendo estado de tantas partes del mundo diferentes, llegando aquí con esta misma misión, dicen, causa esa curiosidad y es entonces donde uno puede traer el escrito. Está bueno, sí, porque aquí en la Biblia dice esto y esto y esto y podemos hacerlo de esta y esta manera. Y entonces abre eso. Entonces, por eso es importante esto de la manera, porque la manera puede hacer que ese corazón se abra o se cierre. Se necesita mucha oración para poder hacer que continúe abierta esa puerta y se pueda teniendo un diálogo. Lo que esto nos lleva al tercer punto. O no sé si quiere compartir algo más sobre esto. Muy breve, Miguel. Ujú. Tanto el primer asunto de oportunidad y manera tiene que ver con un equilibrio. Y justamente al momento de compartir ese equilibrio, el amplio conocimiento bíblico que debemos de tener con una forma amigable, amorosa. Y en la medida en que existe este equilibrio es importante. De lo contrario, nos vamos a convertir meramente en un evangelio social, en algo de ayudar, 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 pero sin contenido. Y mantener ese equilibrio entre el conocimiento bíblico profundo que cada cristiano debemos tener por conocimiento de Dios, al mismo tiempo que ese conocimiento profundo nos lleva a expresarlo de manera adecuada y amando a nuestro prójimo. Así que mantener ese equilibrio resulta muy importante. Y vamos al 3, Miguel. Sí, el 3 es el verdadero evangelio. El título es el verdadero evangelio. Esto que mencionas del equilibrio es muy importante porque cuando uno está viendo la historia, ve un péndulo que sale, que está en este punto y después dice, no, estamos mal ahí y se van hasta el otro extremo. Ah, no, es que estamos mal ahí y se regresan al otro extremo. Y vamos, y no, rara vez se encuentra una posición donde encontraron un punto medio donde se podía tener estas dos cosas. Aquí lo que vemos es el verdadero evangelio. Estamos la palabra evangelio. Y esto se ve específicamente en el día miércoles. Cómo es que tenemos según Pablo, y pone la cita, toda la ley se cumple en este solo concepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es, es fácil, es una oración, una oración que se dice nada más y es sencillo decirlo, pero lleva una connotación de muchas cosas muy importantes y una serie de implicaciones verdaderamente grandes. Y me gustaría mencionar esta historia brevemente, sobre
algo que he estado aprendiendo últimamente, en cómo lo ven otras religiones, esta parte del amor, porque qué es lo que nos hace diferente a nosotros. Porque cuando te pones a ver las diferentes religiones grandes, hay unas más que otras que tienen un énfasis a la ayuda del prójimo, especialmente la de... aquí la lección menciona a los musulmanes, así que voy a mencionar un poco sobre ellos. Ellos, los mencionamos en las lecciones pasadas, en sus 5 vías, en sus 5 pilares, 3 de esos tienen que ver con el que puede, que tiene recursos, ayudar al que no tiene recursos. Y está muy puesta en eso. Sin embargo, hasta ellos pueden llegar en la parte donde olvidan eso y viven una vida sin ayudar a los demás. Y es por eso que está esta historia. Es sobre una mujer que era de las que compartía fervientemente con otros el mensaje de Alá. Se llama Rabia Adawiya, en el año 801. Ella empezó a caminar las calles de la ciudad con una antorcha y una cubeta de agua. La antorcha, le preguntaron unos, ¿por qué tienes la antorcha en la mano? Dice, bueno, es que vengo a quemar el cielo que tienen en mente. Y la cubeta, vengo a quemar el infierno que tienen en mente. O sea, sus propias palabras para decir el infierno, pero lo explico de esta manera para que se entienda. Porque dice, estamos adorando de tal manera para tratar de conseguir una recompensa y por eso voy a quemar esa recompensa y estamos adorando por miedo a recibir un castigo, entonces vamos a quitar ese castigo. ¿Para qué? Para que puedan servir por amor, para que puedan adorar por amor, para que puedan tener una relación con amor. Y ese era el mensaje que ella compartía. Y se me hizo muy interesante cuando estaba leyendo esto porque es algo que suele suceder cuando primeramente empezamos a conocer sobre esto. Puedes tener gente o compañeros que se convirtieron o amigos que se convirtieron por la promesa, la recompensa. Y muchas veces nuestros sermones o temas pueden ir directamente a esa parte de la recompensa. No tiene nada de malo, pero cuando se vuelve nuestro énfasis solamente y se pierde lo demás, entonces se vuelve vacío. O puede ser por miedo a perder la vida eterna. Y razonamos. Y he escuchado pensamientos lógicos en los que dicen, bueno, lo veo como un tipo, eh, una moneda al aire. Digo, si vivo una vida bien y no pasó nada, pues viví una vida bien. Pero si vivo una vida mal y el cielo es real, pues ahora me fue el infierno. Y tratan de ser buenos por el miedo aunque el infierno no es lo que creemos, pero el miedo a la muerte A la eterna, ¿no? perdición. Exacto, esa parte. Entonces, es importante tener esta parte en medio. Una vida con el Señor es una vida de relación. Y eso se ve desde el sábado, se ve en el asunto de matrimonio, se ve en el asunto de la ley. No es solamente hazme caso para que no tengas consecuencias. Es hazme caso para que tengamos una relación, para que juntos podamos tener algo de amor. Y esto se expresa en la parte con el prójimo. Y tú tienes una imagen que no sé si quisieras compartir. Sí, claro. Mira, en esta imagen que vamos a colocar aquí en pantalla, podemos observar cómo los 10 mandamientos, que son conocidos como la ley de Dios, debemos conceptualizarlos en el marco de lo que es el gobierno divino. Es decir, el gobierno divino tiene estos primeros 4 aspectos que aparecen en los primeros 4 mandamientos del lado izquierdo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto tiene que ver y desde luego el sábado, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda parte de los 10 mandamientos, que va del mandamiento 5 al mandamiento 10, tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás, que es la relación con el prójimo. Muchas veces tratamos de enfatizar o perdemos el equilibrio en colocar tanto el énfasis en el amor a Dios que pareciera que el prójimo no es importante, o viceversa, hablamos tanto del amor hacia el prójimo que nos olvidamos del concepto de Dios y del conocer a Dios. El equilibrio entre estas 2 tablas resulta importante y tiene una plataforma que es la plataforma del amor. Es decir, la lección de escuela sabática presenta adecuadamente cómo el amor es el fundamento del gobierno divino y el poder amar a los demás es parte integral del evangelio, es parte que forma estos 2 aspectos. Ahora, en esta segunda imagen, Miguel, que ponemos en pantalla a continuación, vamos a observar
cómo están el asunto de los principios de este gobierno divino. Y entonces el principio general del gobierno divino, que es el amor, lo podemos dividir en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y aquí podemos colocar en estas palabras los mismos conceptos de los principios del amor de Dios expresados en principios. Es decir, cuando el mandamiento dice no tendrás dioses ajenos, está hablando de lealtad a Dios, está hablando de que el objeto de adoración es exclusivo de Dios y de que hay una unicidad divina, es decir, de que no habrá más dioses en nuestras vidas más que Él. El segundo tiene que ver con la importancia de la espiritualidad en lugar del materialismo, el tercero con la reverencia, el cuarto con la adoración, y luego cuando llegamos del 5 al 10, el principio implícito ahí al honrar al Padre y a la Madre tiene que ver con el respeto a las autoridades establecidas por Dios, a preservar la vida, a la fidelidad y pureza moral, a la honestidad e integridad, así como a la veracidad y al contentamiento. Por lo tanto, los principios de la ley de Dios, enmarcados en el contexto del amor, nos llevan a una relación balanceada de Dios y el prójimo. Hay una cita en particular que aparece en la lección de esta semana que no quiero dejar de mencionar. Ustedes la van a encontrar en la parte del viernes y creo que es bastante importante que la tengamos. Es el segundo párrafo, una cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 24. Después de citar Santiago 1:27, hablando de que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas, dice, las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos y de tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. No hay tal práctica del cristianismo, del amor con Dios, que esté sin frutos de amor y sin frutos de genuina preocupación, interés y amor por el prójimo. Vuelvo a ver lo mismo suceder y es el punto de balance. Tenemos esa palabra que vuelve a surgir. Es si nos vamos en solamente el amor por obras y dádivas, y veces se puede perder este balance, pero vemos pues, en estas imágenes que compartiste cómo es que está eso establecido desde el momento que se dan la ley para el pueblo de Israel y que necesitamos tener presente en nuestra vida. Y por cosas de tiempo no podemos conversar un poquito más de esto, pero ustedes en sus clases pueden hablar más de esto, que tiene muchas cosas que se pueden mencionar. Por eso nos queremos ir al cuarto punto, que es desafíos. Y puedes leer tú el primero o yo puedo leer el avanzado si gustas. El primer desafío dice, comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Me parece que es un ejercicio muy importante en el contexto del amor al prójimo. Y el segundo avanzado es, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas, identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Y quiero que nos enfoquemos en esta última parte, en la pregunta de ¿qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Busca y trata de hacerlo. Últimamente los desafíos han sido ora por esto, ora por aquello, haz una lista, haz aquello. Aquí estamos viendo algo de acción. Ya estamos en la semana 7 y nos está ayudando a tener esa parte de acción. Tomémosla. No tiene que ser monetaria. Bueno, porque a veces pensamos, ayudar al prójimo requiere dinero y no tengo dinero, entonces no puedo ayudar al prójimo. No es eso. Aquí menciona emocionales, físicas, sociales. Pueden ser un sinfín de cosas. Haz esa lista, piensa y busca cómo es de que puedo hacer para ayudar a aquellos que lo necesitan. Así es. Gracias, Miguel. Muchas gracias por ese énfasis. Y pues bueno, no sé si te gustaría agregar algo antes de terminar aquí. Dios nos ayude, Miguel, a mantener ese equilibrio en cada una de las cosas que hemos mencionado, oportunidad, manera, el verdadero evangelio y los desafíos que tenemos. Gracias por estar con nosotros esta semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.